Estamos en comunicación con Mariano Pereira Esteban en este tramo del programa para charlar sobre literatura, por supuesto, a propósito de la Feria del Libro y de todo lo que se ha hablado respecto al discurso de Guillermo Sacomano y del mundillo, ¿no? Del mundo de la Feria del Libro. Es interesante repensar o pensar desde otras perspectivas la cultura, la literatura, el mundo de los artistas, y hay mucha gente concretamente que está haciendo su vida cultural por fuera de estos espacios institucionales, ¿no? La gente que está más allá del statu quo. La Feria del Libro es parte del statu quo y bueno, es interesante reflexionar sobre ese mundo y sobre las interacciones que se dan o no se dan. Mariano, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás? Che, un gusto conversar con vos de nuevo y con toda tu audiencia. Che. Bueno, sí, como vos muy bien decís, ahí el discurso de Sacomano generó un poco de incomodidad, ¿no? A lo que vos mencionás como el status quo. Generó una incomodidad, pero al mismo tiempo tocó temas que no son demasiado novedosos para los que estamos en el mundo de la literatura. Bueno, a mí me gusta mucho más hablar del oficio de escribir, los que estamos en el oficio de escribir, ¿no? Sí. En lo personal estoy de acuerdo en la mayoría de los planteos de Sacomano, ¿no? Estoy de acuerdo en que la Feria del Libro no es más que una feria comercial, un lugar donde el principal desarrollo de actividades tiene que ver con promoción de ventas, tiene que ver con publicidad encubierta de ventas, y ahí por el costado también entran algunas cuestiones interesantes, siempre de escritores invitados, autores conocidos, pero estamos hablando ni más ni menos que de una feria comercial, de un negocio. En la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro de Santa Fe, la Feria del Libro de Guadalajara, todas las ferias del libro son eso, son ferias de empresas que venden productos. No salen de la lógica del capital, obviamente. Sí. También, bueno, para mencionar de paso, también es interesante, no interesante, pero atinado el planteo que hace Sacomano, decir, che, estamos haciendo la Feria del Libro en la sociedad rural. Con el cuadrito de Martínez de Hoz al lado, compañeros muertos y desaparecidos, asesinados por los distintos procesos militares, avalados en gran parte por la sociedad rural, también está bien eso. Pero de ahí se derivan a veces algunos temas interesantes que Sacomano no dijo, no sé si tiene por qué decirlo o no, pero hacemos un cálculo rápido. A ver, Sacomano está dentro del mundo de los escritores que salen en las reseñas de los suplementos literarios, que salen en las promociones de libros, que son entrevistados permanentemente por todos los medios, que forman parte, escriben de diarios de tirada nacional o de tirada regional. Pero yo siempre pienso y me pongo haciendo un cálculo exageradísimo, un cálculo muy pobre. Supongamos que hay 1000 personas que escriben por provincia en el país, 1000 nomás. Es poquísimo, ¿no? Es una taradez. Es poquísimo, 1000. Tenemos 24 provincias, tenemos 24.000 personas dedicadas al oficio de escribir. ¿Cuántos son los escritores que andan dando vuelta en el mundo cultural, en la difusión cultural del país? 300, 200, 400 con toda la fuerza. Con toda la furia. Con toda la furia. Y de eso, porque Sacomano habla de considerarnos trabajadores, y no es un discurso de Sacomano, es un discurso en general, no. Quiero aclarar, no tiene nada que ver con Sacomano, es un escritor, aparte un gran escritor, un tipo muy interesante de leer y de escuchar, ¿no? Pero bueno, yo derivo este tema y digo, ¿cuánto le cuesta a un escritor de La Rioja que le saquen una reseña en un diario de tirada nacional? ¿Y cuánto le cuesta a un escritor de Ciudad de Buenos Aires que le saquen una reseña en un diario de tirada nacional? ¿Acaso los escritores de Ciudad de Buenos Aires salen en reseñas literarias porque son mejores que los de La Rioja? Hay una existencia de un país absolutamente centralista con una monopolización del poder, de la difusión y de la cultura exagerado, del que los escritores que estamos en Ciudad de Buenos Aires, formamos parte. Y hay algunas cosas peores, que para formar parte a veces ni siquiera es necesario escribir.
para formar parte a veces solamente es necesario ir a ciertas librerías exclusivas, de barrios exclusivos de la ciudad y codearte con el mundillo literario. Esto no es nuevo, estas son las élites del arte que vienen desde hace siglos, ¿no? De las élites de las bellas artes. Entonces, yo creo que están bien los planteos que se hacen en la Feria del Libro. Las ferias del libro, nadie va a vivir una experiencia única en una feria del libro, nadie va a comprar más barato tampoco en una feria del libro, olvídense. Pero bueno, está bien, me parece a mí, personalmente está bien incomodar, pero también está bien que el mundo de la cultura empiece a hacer un poco de autocrítica, porque no hay cosa más egoísta, no hay cosa más individualista que un escritor. Los escritores somos gente en general, a grandes rasgos, con muy pocas excepciones, que vivimos para lo que hacemos, que vivimos para nosotros. Entonces, no somos, si fuésemos un gremio de oficio, no somos un gremio demasiado solidario con lo nuevo, con lo joven, con lo externo, con lo marginal, si se puede llamar, sin ofender, considerando marginal al resto del país, ¿no? Una barbaridad. Sí, en realidad más que marginal, Mariano, sería con lo mutilado, ¿no? Con lo oculto. También, sí, con lo oculto, pero con lo omitido. Con lo omitido, por supuesto. Con lo omitido, porque hay escritores que son rescatados por otros escritores y eso lo único que hace es develar que están omitidos. Cuando Abelardo Castillo rescata a Héctor Tizón, que estaba viviendo en Casabindo, en Jujuy, y lo menciona en una conferencia de prensa, dice, che, nadie rescató a Héctor Tizón, ahí Héctor Tizón publicó en todas las grandes editoriales, ahí las revistas literarias hablaron de Héctor Tizón, y de esos casos cientos, es decir, donde la aspiración de un escritor de provincia es que un escritor consagrado, vamos a llamarlo así, ya sea por obra o por recorrido mediático, que rescate decadente. Eso es una esperanza muy triste. Y bueno, yo creo que habría que pensar algo similar a la Feria del Libro, pero que no sea feria y que sea federal, por ejemplo, ¿no? Acciones mucho más federales, acciones mucho más nacionales, en donde se descentralice el foco luminoso de la ciudad de Buenos Aires. No porque esté feo que la ciudad de Buenos Aires sea un foco luminoso, está buenísimo que la ciudad de Buenos Aires sea un foco luminoso, pero tendrían que serlo todas las ciudades, todas las provincias, todos los lugares. Cualquiera puede escribir y debería ser más fácil que alguien acceda por lo menos al intento de publicar. Eso te iba a decir, Mariano, porque ahí en ese, bueno, un poco Sacomano lo menciona, ¿no? Que no hay una intervención estatal en cuanto al tema del papel, y te iría mucho más adelante, ¿no? Pensando, ¿y por qué no desde algún sector del gobierno promover un programa, esto que vos mencionás, para habilitar financiamiento, para habilitar actividades conjuntas? Bueno, esto es como las pymes, ¿no? Las pymes industriales, pero del lado de la cultura. Cuando uno inicia, digamos, su recorrido, necesita que lo levanten, ¿no? Que lo ayuden hasta que comience a andar. Y hablar, ahí seguramente, yo no estoy al tanto de todo, pero seguramente hay algunos programas de subvención, fortalecimiento, pero son esas cuestiones muy chiquitas, muy esporádicas. Claro. El Fondo Nacional de las Artes tiene concursos y subvenciones, pero el concurso del Fondo Nacional de las Artes es para 1 o 2 por género. Las becas de creación del Fondo Nacional de las Artes y dan unos mangos que no sirven para vivir ni loco. Y se quedan cortísimas, y son para todas las áreas mezcladas, es decir, no hay forma. Pero sí, como vos bien decís, también queda, porque está todo también, como el capitalismo lo absorbe todo, el oficio de escribir también está atado a la situación de las necesidades del capital local. Entonces, también quedan a dependencia de las provincias y también queda a dependencia de los municipios. Entonces, esa descentralización parece mentira, pero esa descentralización no federaliza un carajo. Son cuestiones hay cuestiones descentralizadas que en realidad son dejar de hacerte cargo
históricamente, y no hay un proyecto, pero tampoco una mirada. Vos decís bien desde el Estado, perfecto. Desde el Estado no hay un proyecto claro con respecto a una posible federalización de los accesos a la difusión del trabajo. Y desde los gremios de escritores del canon tampoco. Claro, sí, sí. Seamos claros con eso. Después, bueno, hay otros temas que toca ahí interesantes sobre las grandes editoriales, sobre el tema del papel, ¿no? Que se está dedicando más papel, más materia prima y papel a los embalajes de mercado y de envíos comerciales que a la producción de libros. Aún así la producción de libros es carísima. Hay para otro día, pero hay una corriente que es muy interesante que plantea la edición, que todo escritor debe transformarse a su vez en un imprentero. No quiero ser un editor, un imprentero, es decir, imprimir sus propios libros. Es muy interesante, es muy artesanal, pero es otra historia. Lo podemos hablar en otro momento, pero no todos los escritores queremos ser imprenteros o editores. Y ahí entran a jugar, siempre lo hemos hablado muchas veces, también cuáles son las cadenas que entran en juego en la producción de un libro, la distribución, la impresión, la edición, la pelea por la consignación o no en las librerías, qué librerías se llega y a cuáles no, el sistema de distribución en el país. Las distribuidoras están centralizadas en las grandes, en Ciudad de Buenos Aires, y en algunos puntos importantes del país, nada más. Después tenés libreros que viajan a buscar libros para suplir sus librerías a las que no llegan distribuidores nacionales. Por eso digo, está bueno el planteo de Sacomano para disparar un montón de temas interesantes. Sin duda. Con el mundo editorial, con el mundo, como vos bien decías, el mundo comercial, editorial, y ese mundo que a veces no tiene mucho que ver, el mundo del oficio de escribir, que no tiene mucho que ver con eso. Cuando uno escribe y llega el momento en que dice, che, quiero que me lean, quiero publicar, entra a un mundo desconocido, lejano, y que poco tiene que ver con la literatura. Que hay que empezar a hacer, hay que aprender formas de contacto con editores, hay que entender cuándo y cómo y de qué manera enviar un manuscrito para que no te sea devuelto sin ser leído. Hay que aprender a no sobrepasarse con el tono a la hora de preguntar si están evaluando manuscritos para edición en algunas editoriales. Hay un montón de cuestiones de relaciones públicas y protocolo que todo escritor lamentablemente tiene que aprender para si quiere ser leído. Y si no, bueno, está lo individual, lo artesanal, pero ese es un camino también muy difícil, ¿no? Más en este mundo, más en esta lógica del capital. Mariano, te agradecemos enormemente estas reflexiones. Es un tema, por supuesto, que tiene muchas aristas y lo vamos a seguir en otro momento. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gusto, Luis. Muchas gracias por el llamado y un abrazo a todos.